Se lo hemos contado antes. Si ustedes quieren saber lo que pasó en Afinsa, tienen que quedarse un ratito más. Tienen que quedarse un ratito más porque aquí les vamos a contar que hubo una conspiración de alguien interesado en la destrucción de Afinsa, de su patrimonio y en la desaparición luego de lo que los inversores de Afinsa tenían invertido en la compañía. Para eso hemos invitado esta noche a Eugenia Viñes, compañera de Intereconomía. Buenas noches. Buenas noches. La cuestión es que, verán, se ha demostrado en Estados Unidos que un hedge fund, un fondo de alto riesgo, conspiró contra la filial que Afinsa tenía en Estados Unidos, que se llamaba, doña Eugenia, Scala. Y entonces se ha demostrado que ese hedge fund pagaba periodistas en Estados Unidos para que escribieran cosas negativas que afectaran el prestigio y que acabaron produciendo una investigación sobre esa filial de Afinsa en Estados Unidos. Así es. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver lo que pasaba en Estados Unidos con lo que pasó en España? ¿Verdad? Pues sí. Tiene que ver. Tiene mucho que ver porque a fin de cuentas Scala era una empresa que estaba participada más del 70% por Afinsa, y cuando los hedge funds que estaban apostando a que Scala sí o sí caería, apostando en corto en Estados Unidos y no lo conseguían, fueron bastante listos, cruzaron el charco, vinieron aquí a España y pusieron una denuncia ante la Fiscalía diciendo que Afinsa estaba tomando el pelo a sus inversores. Vamos a pasos. Eso tiene nombre y apellidos. Se llama Louis Carrigan. Es un fulano que se sabe que le ha metido miles de dólares a Obama en su campaña electoral. Efectivamente. Es un fulano que vive en Luisiana, representa a este hedge fund americano y es el hombre que, como decía doña Eugenia Viñes, puso la querella en la Fiscalía Española contra Afinsa, contra la titular de esa filial que actuaba en los mercados americanos. ¿Y qué pasó entonces? Pues pasó que la Fiscalía no se puede hacer eco de esa denuncia porque legalmente este ciudadano, Louis Corrigan, pertenece a un hedge fund que es Kingsford Capital, no tiene domicilio en este país ni tampoco tiene nacionalidad de este país. Sin embargo, sí que le da traslado a sus inmediatos superiores, y esos superiores suyos dentro de la Fiscalía, luego, posteriormente, aunque nunca volverán a mencionar a Corrigan, sí que van cogiendo punto por punto todo lo que Corrigan dice que puede ser Afinsa y por tanto Scala, que es una estructura piramidal que está captando ahorro de los inversores, que les está estafando, que tiene un importante agujero patrimonial, y curiosamente esa tesis será la tesis de la Fiscalía. De manera que la Fiscalía coge el papelito de Corrigan, a lo mejor interesado, como esos artículos que pagaban en Estados Unidos, le pone el sellito de Fiscalía, luego lo inadmite porque el hombre no tiene domicilio en España, no es un ciudadano residente aquí, ni es español, ni nada de nada, lo inadmite, pero alguien en la Fiscalía se hace eco de lo que exactamente dice este hombre, este peculiar personaje. Y además tiene la curiosidad de que entra en la Fiscalía en la misma fecha, en la misma semana, que María Teresa Llevar Sterling, cuyo marido, por cierto, es primo de Miguel Ángel Moratinos, en la misma semana que esta inspectora va a poner y hacer ruido con sus propios informes y con sus denuncias. Pero el origen de la denuncia es el tal Corrigan. Efectivamente. El hedge fund interesado que se sabe que en Estados Unidos está armando la de Troya contra la filial de Afinsa. Que se enteren bien los inversores de Afinsa de quién les ha hundido sus inversiones, ¿eh? Efectivamente, de momento, uno de los presidentes de la filial de Afinsa en Estados Unidos, que es Greg Manning, pudo identificar a uno de ellos, que es Kingsford Capital, que es el que estamos mencionando, al que pertenece Louis Corrigan, pero probablemente había más. Tanto es así, tan peligrosa es la actividad de estos fondos de inversión, algunos de ellos, que la SEC, que es el organismo que en Estados Unidos equivaldría a nuestra CNMV y tiene que vigilar los mercados, llamó a Greg Manning al Senado, al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, y le tomó declaración para ver cómo era posible que algunos hedge funds, en connivencia con algunos medios de comunicación, consiguieran que algunas empresas o quebraran o por lo menos sus acciones bajaran, y aquellos hedge funds que habían apostado a que las acciones bajaban se hacían ricos. Doña Eugenia, esta es una historia de primera, una historia que va a abrir los ojos a cientos de miles de españoles que tienen problemas con Afinsa, que tienen problemas con esas inversiones que hicieron en ese sitio. Pero dígame una cosa, esto es casi como una historia negra. Hay nombres, compañías, hedge funds, demasiado. Vamos a verlo cronológicamente como si fuera una buena película de cine negro. Y luego volvemos, véanla. El caso Afinsa está en fase de instrucción en el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional y en el 6º de lo mercantil.
Afecta al patrimonio de 190.000 inversores que temen la liquidación de la sociedad a la que quieren abocarla a los tribunales después de instar su concurso. Desde su intervención el 9 de mayo de 2006, a sus directivos se les pretende imputar los delitos de estafa, administración desleal, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Ángeles Durán, una de sus clientes, presente en los tribunales, se convierte en testigo de excepción de la desesperación del juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 1 de instrucción de la Audiencia Nacional. No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, por Dios, busca algo. Esto se lo decía cuando yo estaba en la audiencia, justo en el pasillo donde se hace las declaraciones los imputados, en una esquinita. Salió para afuera el juez Pedraz y el fiscal y le estaba diciendo que no tenían nada, que buscase algo, por Dios. Se marchó el fiscal y acto seguido salió el juez Pedraz y se quedó, vamos, pálido cuando me vio allí, porque sabía que esas palabras no caían en saco roto. Sí, eso lo declararía ante un juez. Pues no lo he denunciado todavía porque no creo en esta justicia que tenemos, que está totalmente corrompida. Me sobran los dedos de una mano para contar los jueces que pueden ser ecuánimes, los fiscales que pueden ser ecuánimes y los secretarios que pueden ser ecuánimes. Esta es la historia del derribo de Afinsa. Estados Unidos, septiembre de 2003. Afinsa obtiene la mayoría de capital de Scala Group, una federación global de compañías líderes en el mercado de coleccionables, con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Una de las filiales es Greg Manning Auctions, que actúa como proveedor exclusivo de sellos y monedas a nivel nacional para Afinsa. Ambas cotizan el Nasdaq en la bolsa de Nueva York. 27 de septiembre de 2004. La revista financiera Barron's publica un artículo titulado Devolver al remitente. Habla de Greg Manning Auctions y lo firma el periodista Neil Martin. El artículo es tan tendencioso que ocasiona la réplica de Manning mediante la publicación de una nota de prensa a toda página. Pese a todo, el periodista continúa escribiendo artículos negativos sobre el grupo empresarial. Poco tiempo después, Scala es informada de que el periodista Neil Martin trabaja con Louis Corrigan, empleado de un hedge fund, Kingsford Capital, un fondo de inversiones que tiene varias posiciones en corto contra Scala Group y Greg Manning Auctions, y que financia los trabajos de Neil Martin. Lo único que sé es que un periodista de Barron's admitió estar trabajando con un hedge fund de Kingsford Capital y que ese periodista era Neil Martin y que ese hedge fund realizó ataques a corto a nuestra compañía de forma continuada y por un volumen de acciones importantes. Sé que las mismas evidencias aparecían en el Financial Times de Londres y en un artículo en el Toledo Blade. Tal parece que exista un común denominador entre periodistas que manejaban historias inventadas e historias verdaderas. Todo ello me hizo distinguir claramente un patrón común en la actuación. Los hedge funds obviamente querían que las acciones de Scala bajasen, lo cual finalmente sucedió. Un 95% cayeron. Lo hicieron como consecuencia de la intervención de Afinsa, nuestro cliente más importante y al cual vendíamos un número considerable de sellos al año. La intervención de Afinsa fue la tormenta perfecta para los hedge funds. Esta práctica es habitual en Estados Unidos, cada vez más. La filial americana de Afinsa no es la única empresa que ha vivido esta situación. La SEC comenzó una investigación hace ya 2 años, cuando todavía no se habían iniciado estas turbulencias en los mercados accionarios, porque había algunas denuncias de algunas empresas, sobre todo empresas tecnológicas que cotizaban en el Nasdaq, que acusaban a algunos fondos de inversión que desde paraísos fiscales apostaban con fuertes sumas de posiciones en corto, apostaban a la caída del valor de sus empresas y arruinaban a sus accionistas. Desde hace 6 meses para acá, el FBI es quien está investigando este tipo de movimientos de posiciones en corto por parte de algunos grandes fondos